El mercado que anda funcionando perfecto, según me dice el presidente de la Nación, es el mercado inmobiliario. Por eso estamos junto a Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Impecable, está funcionando todo, subió la oferta, bajaron los precios, toda la gente feliz, todos pueden elegir libremente el departamento donde vivir, cumplen el sueño del alquiler. Del alquiler propio. Alquileres, claro. Está todo funcionando genial, ¿no? Podemos ser todos propietarios con el UBA también ahora. No sé si tanto. ¿Qué? Pero- No, tanto no. Bueno. Tampoco sé si Me inquilinos. entusiasmé mucho. Pero ¿cómo estamos? 6 meses del decreto. Me parece que ahí hay una cosa, ¿no? Y es que a partir del decreto empieza a llevarse adelante una campaña inversamente proporcional a la campaña que se había hecho durante la ley de alquileres. Si durante la ley de alquileres el mercado inmobiliario, los grandes medios de comunicación decían esto es un desastre, los alquileres aumentan, no hay oferta, etcétera, a partir del 29 de diciembre, con el decreto en donde Milei anuncia el artículo 1 es la derogación de la ley de alquileres, y creo que eso es para recordar permanentemente. Creo que dice la maldita ley de la alquiler. nefasta ley de alquiler. La nefasta ley de alquiler. Dice en el decreto. Pero a mí me parece que eso es importante. Sabemos que detrás de Milei están los grandes grupos económicos de la Argentina y de afuera, y él anuncia como primer medida la derogación de la ley de alquileres. Y esto yo creo que debe ser un aprendizaje para el futuro, de lo que significa un Estado interviniendo en el precio de los alquileres. No es joda. Y Milei lo tenía muy claro eso. Y ahí empieza la campaña inversamente proporcional, que es ahora está todo bien. Hay un montón de oferta, los precios bajan en términos reales, se puede alquilar perfectamente. Y es el mismo dispositivo, ¿no?, que lo que está intentando es sostener que no haya intervención del Estado en materia de alquileres. Y mientras tanto, lo que va sucediendo es desalojos, sobre todo en jubilados, desalojos de familias que tienen algún tipo de vulnerabilidad, jóvenes que vuelven con los padres, familias que tienen que compartir vivienda, o que se van a hoteles, a pensiones, o a la calle, ¿no? Mientras que ese discurso sigue instalándose permanentemente, hay un drama terrible en el sector de los inquilinos que está privatizado además, ¿no? Es un drama privatizado completamente, sucede dentro de 4 paredes. Ustedes verán que todo el tiempo se puede hablar de cantidad de despidos en la Argentina, que se puede hablar de cómo evolucionan los salarios, la inflación, etcétera. Ahora, de lo que no van a poder hablar nunca con datos ciertos es en materia de vivienda. Porque no hay Estado que esté midiendo lo que sucede. Por ejemplo, ¿cuántos desalojos hubo este mes en la Argentina? Nadie lo mide. Claro, vos medís los precios, la facturación, pero eso no. Pero no miden Vivienda el no Estado. existe. Precio del alquiler no se mide en Argentina. Claro. Todo es por una página. Exacto. Claro, usás una página de Horrible. internet. O algunas claro. consultoras que deciden hacer ese relevamiento. Claro. Todos. las- Pero no privados. desde el INDEC, digamos, del Centro de Estadísticas que Del se Estado debería no. hacer. Desde el Claro. Estado no. Pero las consultoras privadas, e inclusive el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los datos que nos muestran como verdad son tomados de una página web malísima. De una Zona empresa. Sonaprop. Sí. De una empresa del mercado inmobiliario que, mientras estaba la ley de alquileres vigente, mandaba mails a todo el mundo, a todos los inquilinos que buscábamos en Sonaprop, a todos los propietarios que publican, a todas las inmobiliarias, diciendo barbaridades de la ley de alquileres. Y es la que hoy genera informes diciendo que los precios bajan, que la oferta es enorme. ¿Quién es el dueño de Sonaprop? Es un grupo del Brasileño. mercado inmobiliario de Brasil que lo compró hace relativamente poco y que es increíble porque ese grupo económico además tiene una página web que es una especie de bot que publica avisos falsos en Sonaprop, en su propia página. Entonces te publica avisos que, si vos abrís en la descripción, dice este aviso es ficticio,
por favor no llamar, literal. Y ese aviso es un 4 ambientes en Saavedra que sale 200.000 pesos. Ah, mentira, con datos falsos. Con datos para falsos. bajar el promedio. Entonces, después, ¿qué hace? Alguien hace scrapping, ¿no? Mide todo lo que sucede en Zona Prop en el mes de junio. Claro. Y dice, che, mirá, bajó porque me está dando un promedio de que en Saavedra ya no está 600.000, sino que está 300.000, un 4 ambientes con pileta. Y todos repiten los datos de Zona Prop. Por eso también nosotros sabíamos que esto iba a suceder. A partir del decreto empezamos a medir lo que sucede realmente a los inquilinos, ¿no? Los que pagamos los alquileres y los que firmamos los contratos. Bueno, ahí lo que se ve es una situación dramática, por supuesto. Tenemos algunos datos de la última encuesta que hicieron para compartir con ustedes, porque realmente es verdad, es un mundo difícil. Esto es un informe nuevo recientemente publicado por Inquilinos Agrupados. Sí, y ni una menos. Siempre lo hacemos en conjunto. La encuesta nacional inquilina, junio 2024, a 6 meses del decreto que derogó la ley de alquileres. Este es un informe recién salidito del horno. Bueno, ahí tenemos. 60% de los contratos bajo el decreto tienen un plazo de 2 años, algo que fue en crecimiento con el correr de los meses desde que se publica el decreto, desde que arranca el año. Hasta ahora, 60% de los contratos en junio, de los contratos de alquiler a 2 años. Yo tengo contrato a 2 años. Claro, yo también. Y recordemos que con la ley era 3. 3. Maravillosos 3 años. ¿El mercado qué necesitaba? Que se termine la ley de alquileres porque planteaba un plazo de 3 años. Un plazo corto en términos de cómo se alquila en el mundo, ¿no? 3 años. Pero el mercado quería volver a 2 años y entonces ahí vos ves que el mercado lo que está haciendo en su mayoría es firmar contratos por 2 años. ¿Y ese 10% de contratos a 3 años son los remanentes de la ley de alquiler? Ah, ¿no? No, ahí nosotros solo medimos los contratos firmados a partir del 29 de diciembre, a partir del decreto. Claro. El 38% de los contratos en la actualidad está bajo la ley de alquileres. Pero nosotros damos datos de eso, de los que están bajo la ley y de los que firmaron bajo el decreto. Ese 10% es algún vínculo piola entre inquilino y dueño. Claro, el famoso dueño directo, compañero. Hace poquito me escribió un vecino a mí y me dijo, che, firmé contrato por 3 años, pero con aumento trimestral por inflación. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, para dar un caso, mi inquilino, que es muy bueno, me dice, negocié que me actualiza en vez de cada 3, cada 6, pero el contrato es cada 2 años. Entonces, bueno, vas negociando directamente con la persona. Mi actualización era cada 3 meses, negociamos cada 4. Pero depende del humor de la persona, además, ¿no? Digo, del humor, del carácter, de la predisposición, etcétera. Y eso de recortar de 3 a 2 años... obviamente que tiene una implicancia económica y es mudarse cada 2 años y no cada 3, aumenta la rentabilidad del intermediario. Pagás cada 2 años lo que antes pagabas cada 3 a la inmobiliaria. Cada 2 años el dueño puede imponerte un precio nuevo sin tener en cuenta ningún tipo de índice, ¿no? Bueno, y después lo otro que se veía creo que era... cómo había ido evolucionando, ¿no? Los plazos. El tema del plazo, dale, volvamos a esa placa que estábamos viendo recién. Ahí vemos, contrato de 3 años, en enero era el 25%, en marzo el 16%, en junio el 10%. Claro, ahí se ve cómo empieza a dejarse de lado, obviamente, la posibilidad de un contrato de 3 años, ¿no? Sí, claro, porque en enero vemos los 2 años, el contrato de 2 años era el 24%, estaba como medio empatado. En marzo sube al 42% los contratos de 2 años y en junio al 60%, pues ya también llega un punto en que ¿cuánto más vas a negociar, no? O sea, tenés que vivir en algún lugar. Sí, además se va instalando ya la hegemonía de las condiciones que decide el mercado, que son 2 años, aumento trimestral por inflación, ¿no? Vamos a ver la siguiente, a ver de este último sondeo que hicieron. Actualización de precios. 66% de los contratos firmados a partir del decreto tienen actualizaciones cada 3 o 4 meses. Terrible. Lo que decíamos recién. Que también son acumulables encima, ¿no? Porque el segundo aumento es sobre ya el precio actualizado con el primer aumento. Sí, que es una de las grandes batallas que dio el mercado inmobiliario y que ganó. Y es que bajo ningún punto de vista podía permitir que la actualización del precio del alquiler sea cada 1 año,
¿no? Y que nosotros insistíamos en que era la forma de proteger el salario y por lo tanto el acceso a la vivienda. Y acá el mercado está haciendo aumentos cada 3 o 4 meses por inflación, algo que por supuesto ya se empieza a ver. Aquellos que firmaron contrato en enero, hoy ya tienen muchos problemas para pagar la segunda actualización por inflación. Claro. Y se va a ir agravando mes a mes. No hay posibilidad de que ningún salario resista a aumentos tan periódicos, ¿no? Claro, pero además es con toda la inflación acumulada de ese trimestre o cuatrimestre. No, sí, claro. No hay Claro. sueldo. Y aparte, a ver, No es que al cuarto mes hubo, a ver cuál fue la inflación de junio, te aumento junio. No, te aumenta todos los meses Claro, que pero estuvieron detrás. es el famoso dicho ese, los alquileres están subiendo por ascensor y el sueldo, digo, va, ni Por la escalera. Ni por escalera, Claro, ni sube, en general ni no sube. suben. Entonces hay un desbalanceo ahí que en el momento va a ser, no sé, el 80-90% del sueldo va a estar dedicado directamente al Bueno, alquiler. eso es una relación importante. Hay algo de lo que dice Carly que también es importante, que a veces la actualización anual parecía mucho en porcentaje, porque decían, uy, me aumenta 100%. Bueno, pero el interés al ser compuesto significaba un ahorro en relación a la inflación. Ahora es directamente pago lo que, aparte, ahora vos lo dirás, pero casi todos ajustan por inflación, ninguno tiene en cuenta salario, ni nada, es inflación y listo. Pura, y lo que dice Johnny es la relación de ingresos de pago de alquiler, lo que te pagan, tus ingresos, con lo que uno paga de alquiler. Cuando uno mira hoy los bancos privados, cuando te quieren dar un crédito, te dicen, bueno, esa relación no puede superar el 25, el 30%, vos no puedes pagar una cuota, por ejemplo, para tener un hogar que si supera el 25 o el 30% de tus ingresos. Hoy me tocó hablar con algunos inquilinos, porque también estábamos haciendo este informe a la mañana, y nos contaban que en promedio están entre el 50 y el 60% de sus ingresos destinándose al pago de alquileres. Claro, el tema ahí es que vos después tenés que morfar, tenés que pagar los servicios, porque aparte el alquiler después lleva, bueno, pagar los servicios. ¿Y las que pagar expensas? Las expensas, los servicios, si querés laburar, ponele home office, tenés que pagar internet, y comer, y morfar, y después ni te cuento hacer más nada, no quedarte podés. así sentado en ¿Qué tu hace un casa. empleado y después- estatal que cobra 150.000 pesos? Decime. ¿Y qué pasa? Ahí me corro un segundo. Mencioné el tema de las expensas. Eso es un gris que nunca se pudo, digamos, un agujero negro al cual nunca se pudo atacar, pero también es todo un tema que me imagino que, no sé si será el primer foco de morosidad también de los inquilinos o no, pero son exorbitantes con aumentos increíbles. La ley de alquileres planteaba que el inquilino podía pagar solo los gastos que se repetían todos los meses, ¿no? La luz del edificio, el sueldo del encargado, y que bajo ningún punto de vista tenía que pagar arreglos sobre el edificio, cosas que aparecían de repente, ¿no? Y que valorizaban el edificio, porque el inquilino finalmente se va. La derogación de la ley de alquileres por el decreto volvió a plantear, como sucedía antes, que si en el contrato dice que vos tenés que pagar absolutamente todas las expensas, el arreglo del quinto C, lo tenés que pagar. Obviamente, eso impacta en el bolsillo de los que alquilamos. Pero además otra cosa, vos cuando firmás un contrato, no firmás cuánto vas a pagar de expensas, firmás que las vas a pagar. Claro, es verdad. Por lo tanto, vos alguna idea tenés sobre el precio del alquiler, porque va a aumentar por inflación, más allá de que la idea no la tenés del todo, porque no sabes qué va a pasar con la inflación, pero uno sabe que va a estar atado a algo. En cambio, las expensas no. Vos firmás, entrás, che, ¿cuánto están pagando de expensa acá? 20 lucas. A los 6 meses quizás está pagando 80. Claro. O no. Yo cuando entré, está bien, invierno, todo lo que quieras, pero desde que entré, que no pagabas expensas ese primer mes, porque ya me he vencido, hasta que pagué las primeras, aumentó 25.000 pesos. Bueno, eso es. En un país en donde las expensas se pagan en efectivo, en donde no hay ningún tipo de control acerca de... Y los consorcios ¿no? te marcan lo que quieren, ¿no? Totalmente. Discriminación entre ordinarias y extraordinarias. Anda a pelearlo. Totalmente. Bueno, la ley decía, no importa cómo lo discriminen, cómo estén discriminadas. Decía que era ordinario, que era extraordinario. Si el consorcio te decía que era todo ordinario para que lo pagues vos, decías, che, mirá, no, esto dice la ley que no es ordinario, no me corresponde. Claro. Eso se borró por completo. Y hay una cosa que vos planteabas, de cómo funcionaba la actualización del alquiler por ley de alquileres y cómo funcionaba, que nosotros también lo medimos en el informe, que es
comparamos el precio del alquiler de junio bajo la ley de alquileres, de aquellos que firmaron bajo la ley, Sí. con el precio de alquiler de junio de aquellos que firmaron bajo el decreto. No sé si quiero saber, pero te dejo que nos cuentes. Me voy a deprimir, que eras 9:20. Está bien, ya estoy en condiciones. Ya terminó el día. Sí, ya está, quedan 40 minutos. Ya está, termina esto y me voy a dormir, dale. Los que firmaron bajo el decreto, en el mes de junio, pagan entre un 40 y un 50% más de alquiler, siempre el mes de junio, no estamos Claro. comparando diferentes periodos, nada. Si él firmó bajo el decreto en enero y yo firmé el año pasado, él en junio pagó el 50% más de lo que yo pagué en el mes de junio. Está jodido, Quiero decir profe. esto porque la campaña en contra de la ley de alquileres era esto. Era esto, Claro, claro. Aparte estaba claro. cantadísimo. Estaba Estaba cantadísimo. cantadísimo. Uno veía, una cosa era negociar un alquiler con el dueño a través del anterior valor, el anterior ¿cómo se dice? Índice, con otro índice, que había otro índice antes. Digo, la ley de alquiler tenía un índice que vos hacías la cuenta, era matemática, era muy fácil. Saber que con el IPC ibas a perder un montón y con el índice anterior no. Bueno, termina Lo cual pasando también es muy esto. triste, ¿no? Porque siempre los salarios tiran para abajo. Totalmente, totalmente. Porque el indicador no es tan alto justamente porque los salarios De hecho, funcionan había como un ancla páginas, para había abajo. webs, Exacto. que había páginas que te mostraban, digo, qué pasaba con un índice, Claro. con el índice de la ley de alquileres y con el índice del decreto, que el índice del decreto es el IPC, o ponele que vos negociás alguna otra cosa. Igualmente, hago un paréntesis, hay algunos propietarios que te aceptan otro índice, que esos, digamos, son los mejores acuerdos. Sí, un hallazgo. Pero son los menos. A mí en la búsqueda de alquiler Uno no me cada tocó 30, ninguno. uno cada 40. Sí, y además que algo tan sensible, tan masivo, no puede depender de la voluntad de uno Claro. o no, o Claro. de la buena onda de Claro. alguien, ¿no? En realidad la ley, claro. tenés que tener un Estado ahí que intervenga. A ver, te paso de página. Ponele que el DNU se deroga ahora. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Vos cómo la vemos? De momento no. No, no hay ninguna posibilidad. Pero ponele que, No. no sé, en septiembre se deroga el DNU. Se rechace en la Cámara de Diputados Sí, Sí. y quede sin efecto. sí. Automáticamente vuelve a regir la ley de alquileres para los contratos que se firmen a partir de ese momento. Claro, porque no es nulo. Ahora, si la justicia declarase nulo e inconstitucional el decreto, cosa que menos va a pasar. No, esa Ya no. llamo al dueño de mi departamento y le digo, macho. ¿Sabe? Tengo que darte una noticia. Viva la libertad. Decís, ahí sí se podría judicializar todo lo que se firmó bajo el decreto porque es un decreto nulo e inconstitucional. Ya sonreís. Solo No, pensás eso en esa. sería... Pensás en ¿Sabes esa las ganas de posibilidad. llamar al inmobiliario y decirle, no sabes lo que pasó? Vamos La a- seguridad jurídica Vamos a ver más Viste, datos. Rosencraft. Mirá, Rosencraft firmó. tiene una noticia para darte. Vamos a ver más datos de esta encuesta del mes de junio para ver en qué anda la situación inmobiliaria en la Argentina. Endeudamiento, 63% de los inquilinos contrajo deudas de algún tipo, el 30% contrajo deudas para pagar el alquiler y el 34% para los alimentos. Bueno, esto es tratado de lo que hablaba Flora antes, lo que hablábamos antes. ¿Cuánto destinas de tus ingresos a el pago de alquiler? Históricamente, vos si querés contradecirme, fue el 30 y 40%, ¿no? Depende en qué 25. momentos de la historia. Depende de qué momento de la historia. Postdictadura fue eso. Predictadura era mucho menos. Predictadura, preúltima dictadura en realidad, pasaron cosas muy diversas, pero por ejemplo, esto lo hemos charlado, durante el primer y segundo gobierno de Perón era el 4% del salario, el alquiler. Claro. Después Onganía firma un decreto de que no puede ser más del 25% del salario. Onganía. Onganía. Mirá. Cámpora hace lo mismo, pero bueno, es muy corto ese periodo. Está bien, pero de regreso ponele después de... Postdictadura claro, empieza a acercar 30, 40, más. claro. Sí. Y hoy nosotros no medimos por salario, medimos ya por ingreso total del hogar. Claro. Claro. Y está cerca del 40%, si no recuerdo. Pero ahí me parece que hay una cosa muy, muy terrible que va de la mano con el 70% de pobres en Argentina, Claro. que es hogares endeudados, en principio casi todos, y después ¿para qué? Claro. ¿No? Endeudarse para comer
es trágico, es tan trágico que no tiene mucho sentido describirlo en números, ¿no? Pero después se ve el correlato de esos numeritos, el correlato de eso es desalojos, ¿no? Claro. El que ya esa situación ya se le agravó, el próximo camino de eso es el desalojo, Claro. ¿no? Y Si vos pedís una deuda para pagar el alquiler, el mes que viene te viene de nuevo el alquiler, Claro. tenés que pagar la deuda, No, cada ya vez está, te vas es una ahogando, bola, te vas ahogando y te Exacto. tenés que ir. Ya Y es está. muy loco que frente a una situación tan dramática, el debate sobre la vivienda sea un debate tan... No existe. Tan menor, No claro. está. Sí, o no está, o es un debate muy cínico, que es el sueño de la casa propia, ¿no? Que puede ser el crédito UVA, como sueño, ¿no? Como estafa, pero como sueño al fin, ¿no? ¿Qué opinas de este nuevo crédito UBA que lanza el gobierno? Que no es nuevo y que va a terminar como Igual que el siempre, anterior. que Argentina llevó adelante algún crédito hipotecario con la vivienda dolarizada y con planes económicos trágicos como el de Menem, porque Menem tuvo crédito hipotecario, pero se especificaron 2001, 2002. Claro, porque Claro. recordemos que te daban la posibilidad de endeudarte en dólares con los bancos. Claro. Entonces vos sacabas esos dólares y el problema fue que después, cuando se termina la convertibilidad, tenías que especificar todos esos contratos que estaban en dólares. Entonces ese proceso de la especificación que fue traumático y por eso se pusieron, entre otras cosas, regulaciones a los bancos para que hoy no puedan prestarte en dólares si es que tu rentabilidad, tus ingresos no están en dólares. Y el UVA Claro. es quizás la forma de dar crédito hipotecario sin dar dólares, pero atado de una forma terrible que es a la inflación y con el capital creciendo también por la inflación, que es la moneda UVA, ¿no? Es Sturzenegger, el cerebro de los créditos UVA es Sturzenegger. Sí, y copiar el modelo chileno, ¿no? Exacto. Y copiar el modelo chileno, que también fue un fracaso. Allá hubo una candidata a presidenta en Chile que sale de los hipotecados de los créditos en Chile, Claro. por pelear por ese sector. A mí lo que me parece es que más allá de que el crédito UVA es una estafa total y que en realidad convierte a las familias en inquilinos de los bancos de por vida, en el mejor de los casos, en otros casos endeudamiento, y van a tener que vender, ¿no? A precio regalado y van a quedar con deuda también. Bueno, a mí lo que me parece más grave es que la única opción de debate sobre el acceso a la vivienda, esto también lo hemos charlado mucho, sea esta fantasía marginal de tenés que ser propietario, ¿no? Claro. Y que tiene varias razones, pero una de las razones es que es el discurso que al mercado inmobiliario no le molesta, ¿no? Claro, tenés que comprar una vivienda. Claro. Claro, mirá, si no te la Te hago- compraste, si el Te Estado no te la dio... hago una última pregunta de mi parte, por lo menos, es aproximadamente hoy, ¿cuánto sale alquilar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires? Para tener una referencia hoy, ¿cuánto sale tener un techo, una vivienda en relación a los ingresos? ¿Ustedes tienen algún cálculo estimado, no sé, Hicimos- en 2 ambientes, por ejemplo? Hicimos, hay varias cosas, rápido las digo. Una, no hay medición de precios de alquileres. Claro, sí, No sí, hay, lo no que existe. hablamos. El gobierno de la ciudad que mide por una página web. Por lo tanto, no hay precio de los alquileres. Todo lo que digamos sobre el precio de los alquileres es porque los inquilinos escriben y nos dicen, estoy pagando tanto. Lo otro que sucede es que conviven varias legislaciones o varias formas de actualizar y por lo tanto en un mismo edificio de 20 departamentos, todos de 2 ambientes, digo para poner un ejemplo que se entienda, todos de 2 ambientes, el mismo edificio, mismo barrio por supuesto, tenés diferentes precios. Ahora, lo que sí creo que podemos decir es que hoy el alquiler representa alrededor del 40% de los ingresos totales del hogar. Ok. Sí, en promedio en Argentina hay un salario y medio por hogar, más o menos,
El 40% se lo lleva solo el alquiler, cuando recomendaba la ONU, por ejemplo, que el alquiler tiene que ser entre el 25 y el 30% de un salario, Claro. no de un salario y medio, ¿no? Ni hablar que, para ser más concreto, un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires puede estar 250.000 pesos y, por ejemplo, no hay un jubilado que pueda pagarlo, No. ¿no? Ni hablar. Tremendo. ¿Dónde los pueden contactar, Gervasio? Vos nos decías que estaban con muchos desalojos para... Está la web nuestra, nosotros hacemos asesoramiento legal gratuito. La web es inquilinosagrupados.com.ar, ahí está la forma de comunicarse y damos una mano en lo que podamos. Muchas gracias, como siempre. No, a ustedes, de verdad.